Ante todo, un cordial saludo. Mi nombre es José Guillermo Rodríguez. Soy estudiante de la Escuela Nacional de Administración y Hacienda Pública, LENAT-IU, en la mención de Aduanas y Comercio Exterior. Este video va dirigido hacia la cátedra de Laboratorio Aduanero, bajo la supervisión de la docente Joana Frías. Yo les voy a hablar sobre el control de armas a nivel mundial. Para introducirnos en el tema, les voy a hablar un poco cómo es el mercado mundial de este rubro, entendiendo que los mayores exportadores de armas a nivel mundial son Alemania, Estados Unidos, Rusia, China y Francia, 5 potencias mundiales, que acaparan en total el 75% del mercado, mientras que países como India, Australia, Vietnam y Corea del Sur tienen el 40% del mercado a nivel mundial como los mayores importadores en un periodo comprendido entre 2014 y 2019, de acuerdo a un estudio realizado por la ONU, mientras que Arabia Saudita se corona como el mayor importador de armas a nivel mundial, acreditándolo en el mismo estudio. En el mismo orden de idea, en el informe resalta que Estados Unidos superó el 36%, ocupando el primer lugar de la lista como el primer exportador de armas a nivel global, mientras la producción de Francia representó el 6.8% del total. Le prosigue Alemania con el 6.4% y China con el 5.2%, mientras que Rusia tuvo una caída de un 17% en el mercado mundial. En la disminución de exportación de armas de Rusia interviene lo que es la figura de Venezuela, debido a que nuestro país es un socio comercial directo de Moscú, específicamente en esta área de los armamentos. Para el año 2009 y 2013, en ese periodo, Venezuela fue el mayor importador de armas de América del Sur y sus armamentos eran provenientes de Rusia, entendiendo que para aquel entonces se habían firmado 30 acuerdos comerciales directamente en materia de defensa, valga la redundancia, por un costo de 11 millones de dólares, donde todos esos acuerdos quedaron truncados y pautados, o la mayoría de ellos, a bien sea cierta, por la situación política y económica por la que atraviesa nuestro país. Y fíjense lo que le ha costado a ese país, que ha disminuido o ha caído su sector de armas por medio de las exportaciones a nivel mundial, ya que su mayor aporte comercial en ese rubro eran los acuerdos firmados o establecidos previamente con Venezuela, que para la actualidad no se pudieron efectuar en su mayoría. Protocolo de aduanas, específicamente armas. Cabe resaltar que existen dos acuerdos que regulan lo que es este rubro, como lo son el de TSA y la UNTO, que lo mismo fueron evolucionando o se fueron adhiriendo a lo que es el sistema de las Naciones Unidas, debido a la necesidad que ha surgido con el pasar de los años. A través de ellos se puede regularizar y comprender todo lo que se entiende por armas y la regulación de las mismas, entendiendo que a través de ello no solamente comprende las armas comunes o normales, sino también sus partes, sus municiones y también otros objetos que cumplen la misma función, como por ejemplo carros, bombas, entendiendo que estos dos convenios son bastante nuevos, fueron creados a principios del siglo XXI. Y por medio de la misma se busca específicamente detener lo que es la creación de la fabricación de armas y la delincuencia organizada y el tránsito
o lo que es la comercialización de las mismas de manera ilícita a nivel mundial. En la Constitución Política de Venezuela, en su artículo 324, solo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, todas las que exista y se fabrique o introduzcan al país, pasarán a ser propiedad de la República sin indemnización ni proceso. Mientras que la Fuerza Armada Nacional será la institución competente y reglamentaria para controlar los acuerdos con la ley respectiva a la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, tránsito, registro, control, inspección, comercio y el uso de otras armas, municiones y explosivos dentro del territorio nacional, cabe acotar. Por otra parte, Venezuela cuenta con una ley de armas y explosivos. En su artículo 1, se considera delictuoso la introducción, fabricación, comercio, detención, porte y documentación de armas y explosivos que se efectúen en contravención de la disposición del Código Penal y de la presente ley. Mientras que en su artículo 7 se tipifica que la importación, fabricación, porte, detención y ocultamiento de armas y municiones de guerra por los particulares se castigará de conformidad con la disposición pertinente en el Código Penal. Mientras que en el Código Penal, en su artículo 273, se considera delictuoso y serán castigados conforme a los artículos pertinentes del presente capítulo: la introducción, fabricación, comercio, detención y portes de armas que se efectúe en contravención a las disposiciones del presente código y de la ley sobre armas y explosivos. Esto como sustento al artículo antes puesto que lleva en relación. En el artículo 274 de la presente ley, son las armas en general todos los instrumentos propios para maltratar o herir, mas para los efectos de este capítulo solo se considerarán como tales la que enuncien en la ley citada en el artículo anterior. Prosiguiendo en su artículo 275, la importación, fabricación, porte, detención, suministro y ocultamiento de las armas clasificadas como de guerra según la ley citada en el artículo 273 y demás disposiciones legales concernientes a la materia, se castigará con pena de prisión de 2 a 5 años. En el artículo 276, no incurrirán en la pena prevista en el artículo anterior las que posean colecciones de armas consideradas como objetos históricos o de estudio, siempre que para formar, conservar o enajenar dichas colecciones se ciñan a los reglamentos que dicte el Ejecutivo Federal. Estas son las exhortaciones que tiene la ley en cuanto a las consideraciones en aquellos casos tengan en su poder. En el 511, el que sin previsto permiso de la autoridad competente haya establecido una fábrica de armas y municiones de libre comercio, a quien sin sujetarse a las prescripciones legales sobre la materia, introduzca en la República más de lo que fueran permitido, será penado con arresto hasta por 3 meses o con multa de 50.000 bolívares. En el 278, el porte, la detención o el incumplimiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con una multa de 1.000 a 2.000 bolívares o arresto proporcional. Cabe destacar que estas unidades tributarias quedan desfasadas con lo que es la inflación. Por eso hay un estimativo en cuanto son las unidades tributarias impuestas. En el 279, en los casos previstos en los artículos 275, 277 y 278, las armas materiales del proceso se confiscarán y se destinarán al Parque Nacional de Armas. 283. No incurrirán en las penas impuestas en los artículos 277, 278 y 279 los poseedores de armas que lo hubieran empadronado de conformidad con la ley de armas y explosivos, siempre que posteriormente no les hayan dado un destino contrario a la disposición de dicha ley, caso en el cual incurrirán en las penas citadas, según el caso.
En el 281 contempla que también los ciudadanos a quienes el Ejecutivo Federal autorice expresamente a portarias conforme a las leyes y reglamentos sobre la materia. En el 289, las personas a que se refieran los artículos 280 y 281 no podrán hacer uso de armas que porten sino en caso de legítima defensa o de defensa del orden público. Si hicieren uso indebido de dichas armas, quedarán sujetas a las penas impuestas por los artículos 278 y 279, según sea el caso. En el 280 no incurrirán en las penas establecidas en los artículos 278 y 279 los militares en servicio, los funcionarios de la policía, los resguardos de aduanas y demás empleados públicos que estuvieran autorizados para tenerlas o portarias por las leyes o reglamentos que rijan el desempeño o servicios de su cargo. Esto con respecto a lo que las pueden tener. En su artículo 277, el comercio, la importación o fabricación de los demás armas que no fueren de guerra, pero respecto a las cuales estuviere prohibidas dichas operaciones por la ley citada en el artículo 275, se castigará con prisión de 1 a 2 años. Este es el lapso que contempla en este artículo. De todos los artículos de los cuales le hice mención, que se encuentran tipificados en diversas leyes, son un preámbulo de la sustentación legal que podemos encontrar en la República Bolivariana de Venezuela en el caso de alarmas, en el caso de las armas. En el arancel de aduana, específicamente en el de Mercosur, que es el que se encuentra vigente en nuestro país, Venezuela, en el capítulo 93 se encuentra contemplado lo que es el rubro de las armas. El mismo cuenta con un único régimen legal para las importaciones número 7. ¿Qué quiere decir con esto? Que requerirá del permiso del Ministerio de la Defensa para realizar esta acción. En conclusión, se puede determinar que el tema de las armas es bastante álgido y hay diferentes perspectivas sobre este ámbito. Cabe resaltar que todo depende desde el lugar en que nos encontremos, como por ejemplo, en España, dependiendo a lo que te dediques o la acción que ejecutes, estás directamente capacitado para obtenerla o para portarla en este caso. Como por ejemplo, si eres cazador, ya directamente estás en el punto para poder portarla sin ningún problema. Claro, teniendo previamente los permisos reglamentarios requeridos en el caso. Pero cruzando al continente americano, en los Estados Unidos es un tema netamente de seguridad. Pero por otra parte, en Venezuela, nada más el Ejecutivo Nacional, o en este caso el Ministerio de Defensa, tiene facultades para lo que es la comercialización y manejo de las mismas. Para finalizar, como dato curioso, 1 de cada 10 personas a nivel mundial tiene un arma. Espero que les haya gustado y que les sea de gran utilidad la información. Suscríbanse en mi canal para el próximo tema sobre el amplio mundo aduanero y del comercio exterior. Hasta la próxima.